Muy buenas tardes a todos nuestros amigos cibernautas que nos ven, nos escuchan y nos siguen. Ahora estamos en la edición 26ª de Platicando en la Lunita con la historiadora Pilar Pacheco Zamudio, quien ha tenido altos cargos dentro de su carrera, conferencista, administración, archivos. Me he tomado el atrevimiento de invitarla y agradecerte, Pilar, que nos hayas acompañado, que nos acompañes a esta edición, que es una de las ediciones especiales, pues porque así lo tomamos nosotros para nuestros invitados. Y bueno, es un día hoy muy significativo para el estado de Puebla, para el país, y pues yo creo que para mucha gente como ejemplo en otros países, ¿no? Quiero comentarles que a la historiadora, o a Pilar, la conozco desde hace 40 y tantos años. Fuimos compañeros en la escuela preparatoria del Centro Escolar Niños de Chapultepec. Y bueno, pues con el paso de los años, con el correr de la vida y de las vueltas que da la vida, pues no tiene mucho que nos volvimos a encontrar, y pues ahora nuestra amistad se ha fortalecido porque bueno, tenemos la comunicación. Nos perdimos un tiempo la pista, pero pues últimamente hemos retomado esta frecuente amistad. Y pues para mí este día en especial, invitar a Pilar, pues tiene mucho significado. Primero porque estamos en San Pedro Cholula, Puebla, y luego porque ella, creo que dentro de lo que nos va a platicar, y que el tema de esta reunión pues es de amigos, es de conocer más de su carrera profesional y como persona, que es lo que ha venido haciendo en todo ese tiempo. Pilar, bienvenida, y pues disculpa que te distraje de estas actividades que tienes esta fecha tan importante. Pues primero que nada, muchísimas gracias a todo tu equipo de apoyo, porque la verdad la oportunidad de platicar con los amigos siempre es algo que se disfruta muchísimo. Claro, con la peculiaridad que ahora lo estamos haciendo en público y para compartir experiencias y pues tanto que tenemos que contar. Además, cuando tú y yo platicamos siempre, ¿no? Nos gana el tiempo, porque siempre una cosa nos hila con otra, ¿no? Y hace un momento comentábamos precisamente, ¿no? El otro 5 de mayo seguramente nos tocó desfilar centro escolar. No, sí, éramos el centro escolar. Y a mí por la estatura solo me tocó desfilar una vez, pero los ensayos siempre estaban. Plaza Dorada ni existía. Eran montones de tierra hace 45 años, ¿no? Sí. Entonces siempre era muy divertido en aquel entonces. Y la verdad ahora platicar entre tú y yo en medio de en este contexto de este día, la verdad es que se refrescan muchas cosas, no solamente de nuestro pasado común en la escuela, de nuestra amistad y de tantos momentos tan agradables compartidos, sino que también, ¿no? Pensando en la fecha histórica, claro, que tenemos el día de hoy, que para los poblanos, para México, incluso para los poblanos fuera de Puebla, tiene un gran significado, porque fue más que nada el gran orgullo poblano de que nos demuestra que cuando hacemos algo con pasión y cuando hacemos algo convencidos de que estamos defendiendo nuestros ideales, ni el ejército más poderoso del mundo nos puede detener, como aquella ocasión, ¿no? Pasó al ejército francés.
Yo creo que es importante recordar el contexto en el que estaba México y el mundo hace 160 años o hace un poco más de 160 años, ¿no? O sea, ¿qué es lo que lleva a que el ejército napoleónico tratara de ocupar México, que no llegó, que fueron detenidos en Puebla? Pues precisamente porque el desarrollo y el crecimiento militar, político, económico de Estados Unidos se estaba convirtiendo ya en una posible amenaza de desarrollo en América Latina, y los europeos, algunos europeos, no estaban como que muy contentos con aquel desarrollo, y pues en un primer momento se pretendió negociar desde Veracruz, desde el puerto de Veracruz, desde los barcos, evitar. Y yo creo que los mexicanos, y hace algunos días platicando, soy miembro del Consejo de la Crónica de la Ciudad de Puebla, y hace algunos días platicando con los compañeros cronistas, comentábamos que los poblanos, los mexicanos, para particular los poblanos, le debemos o tenemos muchas deudas con grandes personajes poblanos, incluso mexicanos, ¿no? Y ahorita me viene a la memoria pues las negociaciones de Miguel Doblado, ¿no? Porque venía yo pensando cuando venía caminando para acá que se habla de la batalla, y a veces se convierten en héroes solo las personas que toman las armas, pero pues hay héroes y heroínas por todos los rincones del planeta que no han tomado las armas y que desde la pluma o desde la negociación se logran victorias. Y eso es lo que yo creo que es algo que tenemos que remarcar mucho, lo que tú haces, ¿no? Esto que es una manera muy pacífica, no es nada violenta, pero abres la oportunidad de que mucha gente pueda transmitir sus experiencias, sus conocimientos, y eso me parece estupendo. Pues Pilar, lo que pasa es que desde que estábamos en la escuela, en la prepa, pues yo tenía esa inquietud y siempre vivía con pero cuestiones personales, cuestiones familiares, cuestiones de negocio, pues siempre me mantuve tranquilo, pero últimamente pues se me despertó este interés, y yo te agradezco el concepto, porque al final de cuentas creo que sí, inclusive estos programas van a quedar documentados y van a quedar en un lugar donde van a ser pues van a ser revisados, pueden ser revisados, o alguna investigación o algún familiar de algún entrevistado acá. Y tenemos otro programa que se llama Cholutecayo, y también tiene la misma temática, nada más que aquí sí es de una sola persona. Damos la introducción y él desarrolla su tema, el que tiene que ver con la vida prehispánica, la vida colonial y la vida actual de Cholula, de tal manera que, pues sí, lo que queremos es eso, de alguna manera como ser activo en este tema, ¿no? Y que pues las personas a las que invitamos pues también nos vayan ampliando más panorama de lo que vivimos y que no sabemos cómo se resultan las negociaciones o desde dónde surgió, porque pues sí es importante. Y bueno, pero síguenos platicando, ok, esto es el 5 de mayo, a ver, Pilar Pacheco Zamudio, termina la escuela secundaria, preparatoria en el Centro Escolar Niños de Chapultepec, se va a... Pues mira, yo desde muy chiquita, pues a mí me tocó siendo muy chiquita, todas estas transformaciones que estaba sufriendo el mundo, y estaba desde la primaria, aún antes de entrar al centro escolar. Recuerdo que la lectura, digamos que algunos libros, mis libros de infancia que me marcaron, y que hasta el día de hoy los tengo así casi como tratando de revivir. Curiosamente, cuando leí Heidi, en alguna fiesta de cumpleaños alguien me regaló Heidi, y ahora yo estaba aprendiendo a leer, y me marcó y me enamoré del campo, ¿no? Y del rodar por las montañas, de los prados, todo. Y curiosamente Heidi era una niña huérfana, y sin embargo pues yo
no me quedé con la tristeza de la orfandad de la niña. Y otro texto que leí un poquito después, que venía en los libros, era la biografía de Madame Curie. Me marcó. Y lo mantuve en la primaria, en la secundaria, y cuando salgo de la prepa, pues yo quería ser como Madame Curie. Y además me había tocado, siendo muy niña también, la llegada del hombre a la luna. Entonces yo quería transformar. Entonces mi meta era transformar. En algún momento quise ser astronauta, pero después dije que pues como que estaba un poco complicado ser astronauta. Pero cuando salí de la prepa, entré... Bueno, te interrumpo, déjenme comentarles. Quería ser astronauta y sí tenía la capacidad, porque su capacidad intelectual me dijo también. Pero bueno, prepa, vaya. Bueno, total que yo salí convencida de que quería hacer cambios, quería encontrar soluciones. Por alguna razón, ¿no? Yo tenía la inquietud de que quería resolver problemas y quería hacer ciencia. Y entonces inmediatamente cuando salí de la prepa, yo inmediatamente entré a Ciencias Químicas en la Universidad Autónoma de Puebla, precisamente con la idea de ser química. Pero ya desde que estaba en la preparatoria había empezado a hacer otro tipo de lecturas más de corte social. Recuerdo a mi profesora de jefe de grupo, la profesora Altagracia Bonilla. Mi tía, en paz descanse, sí, como no. Que después, hace poco me enteré que es tu tía, pero fue mi profesora de historia. Casi nadie sabía, Pues yo me enteré hasta hace poco que tú me lo platicaste. Muy poca gente sabía que la maestra Altagracia Bonilla. Yo empecé a hacer lecturas de historia, pero ya era diferente a lo que yo había visto en la escuela, porque las clases de historia eran de memoria y yo no tengo muy buena memoria. Yo más bien lo que tengo es más un proceso de pensamiento más lógico. Pero entonces esas lecturas me empezaban a llevar, porque además era la época, estábamos hablando de mediados de los 70s. Además, no me dejarás mentir, que lo hemos platicado, que pertenecemos a una generación de románticos. Claro, hasta la fecha. Somos unos románticos pensando que se puede cambiar, que se pueden cambiar las cosas, sí. Porque era la época del amor y paz, ¿no? Y yo recuerdo que me ponía flores en la cabeza y todo. ¿Por qué? Porque era la época de Písalo, y todo ese tipo de cosas. Y fue una generación romántica. El expresidente que ya creo que falleció, Victoriano Álvarez, trajo a Queen al Estadio Zaragoza. Y que fue tremendo. Entonces, sí, todo ese tipo de cosas. Entonces, como que al mismo tiempo iba haciendo lecturas que tenían que ver ya con otras maneras de ver y analizar la sociedad. Entró a química. Y en ese entonces se pretendía, bueno, más bien se hizo, se creó el laboratorio de bioquímica. Total que hicieron una preselección, que yo salí preseleccionada, para crear el laboratorio de farmacia. Salí preseleccionada, pero entonces, como se estaban adaptando los laboratorios, solo teníamos clase por las mañanas. Entonces decidí también inscribirme a historia. Entonces también me inscribí a historia. Entonces estudiaba química por las mañanas y por las tardes estudiaba historia. Y descubrí un mundo maravilloso, porque descubrí que también la historia y las ciencias sociales también pueden ser transformadoras, que era lo que yo quería hacer y lo que he querido hacer hasta el día de hoy. Entonces llevé las dos carreras, hasta que por el cuarto semestre, ya no recuerdo bien, debía de tomar clases de química también por las tardes, y tuve que tomar la decisión, la primera gran decisión de vida, la decisión que transformó literalmente mi vida, no bien vista por mi familia, por supuesto, porque les daba miedo que me fuera a morir de hambre, y la verdad no me he muerto de hambre. Estoy muy no contenta. Te has muerto. No me he muerto. ¿Qué hemos pasado? Pero hambre, no sí. por haber estudiado historia. Sí, pero pasamos hambre, pero no nos hemos muerto. Total que decido dejar química y dedicarme a la historia. Pero al ir haciendo los estudios de historia, descubro también, porque obviamente tenía que empezar
pues a comprar libros y yo quería descubrir la Ciudad de México. Descubrí la Ciudad de México con otra gente, con otra gente mexicana y con otra gente fuera de México, porque en esa época empezaron a llegar importantes migraciones, hay que ubicarnos hacia fines de los 70s. México recibió una gran cantidad de migraciones sudamericanas, producto de las dictaduras que se estaban dando. Y estaban llegando un poco de todo, pero a Puebla llegaron muchos científicos sociales que tuve la fortuna de que se convirtieran en mis profesores en la Autónoma de Puebla. Y al mismo tiempo, pues empecé a trabajar y a estudiar en todo lo que tenía que ver con el patrimonio documental. Y entonces como historiadora yo estaba fascinada, porque al mismo tiempo que estudiaba la teoría y tenía este vínculo con estos científicos sociales sudamericanos y algunos europeos también, pues estaba descubriendo que podía transformar y que podía tener mi propia lucha, rescatando y fortaleciendo las identidades culturales de mi entorno como poblana y como mexicana. Y al mismo tiempo entonces me fui formando también como archivista. Y así seguí estudiando. Interesante. A ver, platícanos de los archivos. Pues mira, siendo estudiante de la licenciatura, entonces hacía igual dos cosas. Estudiaba y trabajaba. Bueno, porque además había que comprar libros y ahí sí, para no morir de hambre, pues había que trabajar, ¿verdad? Entonces, muy jovencita, tendría yo como 22, 23 años, cuando Puebla arrancó un programa con el gobernador en aquel entonces, don Guillermo Jiménez Morales, Sí. Un programa que en vínculo con el Archivo General de la Nación se le llamó Levantemos la Historia del Suelo. Ya el Archivo General de la Nación había empezado a hacer un diagnóstico nacional de los documentos y del patrimonio virreinal, virreinal, o sea, remontándose incluso hasta el siglo XVI o más, si es que quedaba algo del momento del encuentro, así como se le ha llamado el encuentro de los dos mundos. Y Puebla tuvo este programa del que yo me vinculé inmediatamente. Entonces empecé y participé muy directamente en el rescate del archivo municipal de Atlisco, de Tepeaca. Después me tocó coordinar toda la memoria del Archivo General de la Nación, de todos los inventarios de todo el estado, los 217 inventarios. Yo estaba muy jovencita, todos el equipo había entrado a trabajar a lo que en ese entonces era el Archivo General del Estado, que ahora platicamos de un personaje muy querido por ti, por mí. Que por cierto, sí, bueno, el día 1 de abril cumplió 18 años de su aniversario luctuoso, sí. Pues sí, el doctor Lara. Toski, o sea, había creado un hombre muy querido, pero además un hombre, un cholulteca, un poblano muy consciente de su identidad y de la identidad poblana, y era muy claro y muy consciente de que para fortalecer y construir en el día a día las identidades culturales se necesitan elementos tangibles y también los no tangibles, como la comida, que es lo que tú haces. Entonces él creó en el año 78, creó por ley lo que en ese entonces se llamó el Archivo Histórico y Biblioteca Pública del Estado, el Archivo Histórico y Administrativo y Biblioteca Pública del Estado. Rescató, remodeló lo que habían sido, lo que en el periodo virreinal y parte del siglo XIX había sido el Hospital de San Pedro, ¿Sí? Y después la cancha de San Pedro, que por cierto, mi graduación de kinder fue en la cancha de San Pedro. No, y muchos fuimos a jugar ahí, voleibol, basquetbol, ya famosa Hasta el día cancha de San hoy Pedro. todavía le dicen. Pues sí, para muchos ahora ya retomó su nombre, lo rescataron y pues ahora se hacen ahí eventos culturales, gastronómicos, no chafas, sino de Claro, porque es el museo. por ejemplo, una comida ahí, la presentación
del festival en honor al mole poblano. Y ahí va a haber una comida por parte del candidato. Es el Día Internacional de los Museos. Y entonces ahí se va a hacer esa comida y ya ha habido eventos de chile en nogada, eventos de presentación de municipios, pueblos mágicos. Entonces esa cancha está cumpliendo con su cometido y como archivo. No, bueno, en ese entonces fui. El doctor Toski lo remodeló completamente y lo convirtió en la sede de la biblioteca, de la primera, bueno, no la primera, de una biblioteca pública estatal moderna y bueno, como sede del archivo histórico y administrativo. Estaba también ahí notarías y también estaba ahí el judicial. La ley es del 78, pero esto se inaugura en el 82. 82, yo entré a trabajar ahí en el 82. Y ahí estuve 5 años, porque después se rescató, que ahora te cuento también, es una historia bien interesante, porque me tocó también, con instrucciones de nuestro querido profesor Pedro Ángel Palou, que fue el primer secretario de Cultura, que se hiciera el rescate y toda la remodelación de la antigua penitencia de San Javier. Bueno, la cuestión es de que desde el archivo el doctor Toski pues promueve el rescate y la formación de los archivos históricos. Pues, termina su gestión, don Guillermo Jiménez lo fortalece, bueno, continúa este legado y se une, don Guillermo ya al final de su gestión, se une a un gran proyecto nacional de crear archivos generales. Pero esto era parte de un proyecto que estaba dando desde el Archivo General de la Nación, sobre todo a partir del sismo del 85. Fueron épocas, digamos, yo era una jovencita de 24 años. No, pero con esa capacidad que tienes de... Y entonces, híjole. Tienes. Entonces era, bueno, vaya, o sea, yo me metía por todos lados, ¿no? Pues siempre fuiste inquieta en la cuestión de investigar, y yo me acuerdo, y cualquier cosa que te causaba duda, no terminabas hasta que no investigabas y que te quedabas con la respuesta. Sí. Y creo que hasta la fecha. Sí, un poco. Bueno, la cuestión es de que fue una época muy padre, ¿no? Bueno, además, con toda la energía que tiene un jovencito de 20 y pico años, ¿no? Y bueno, pues entonces me uní, o sea, me cautivó ver que mi decisión de dedicarme, de tratar de formarme como historiadora, pero simultáneamente irme formando también de manera profesional en todo lo que tiene que ver con la teoría y la práctica del rescate y la gestión. Hasta ese entonces nada más trabajaba con temas históricos, con archivos históricos, pues bueno, me cautivó hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque vi que efectivamente, retomando un poco el inicio de la charla, es una manera de hacer lucha también. Sí. O sea, son trincheras que porque pelear y defender el patrimonio histórico es algo que a muchos nos nace del corazón. ¿Por qué? Porque estamos convencidos de que es lo que nos permite fortalecer, lo que nos permite reconstruir la identidad individual, la identidad colectiva. No, y por ejemplo, en el caso de San Pedro Cholula, como en todos los municipios, hablo de San Pedro Cholula porque aquí vivo, pero no creo que sea muy ajeno a que en cada municipio de los 217 del estado tengan su historia peculiar, su historia que pues en ciertos momentos se ve perdida porque no tiene empeño en lo que es el archivo, o autoridades que luego no saben también que es un archivo, y cualquier documento que llega y lo ven ahí, o pues a lo mejor voy un poquito más allá, ¿no? Las autoridades actuales no quieren saber de las autoridades pasadas y borren todo lo que sea. No, creo que ya debemos de ser gentes maduras, que documentos anteriores a lo que vivimos se rescaten y se archiven, porque algún día uno va a faltar. Claro. Y bueno, pues
Y son las huellas de nuestro andar. Exactamente. Y a mí no me gustaría que alguien que ve que me continúe en algún aspecto, pues ya no, los de Goyo no funciona. Y no, al contrario, ¿sabe qué? Los de Goyo pues tienen su forma particular de ser, pero se conserve porque es parte de la vida y la historia de un pueblo. Y es que además el ser humano es el único ser, el animal que se supone, que a veces muchas veces nos equivocamos, pero es el único que se supone que tiene la capacidad de aprender, de almacenar conocimiento y de evitar o de resarcir errores y mejorar. Claro, a veces en esa búsqueda nos estamos acabando el planeta, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, finalmente es parte del desarrollo industrial. Y lo que comentas tú de la cuestión de acabándose el país, no dudes que así como hay grupos ecologistas, debe haber científicos que están luchando por buscar alternativas de salvar al mundo, ¿no? Así es. Creo que hay una N cantidad de organizaciones a nivel mundial que están en este tema, ¿no? Sí. ¿Y qué es lo que pasa con nosotros ahorita? Simplemente en estos 2 años que pasamos, pues nos cambió la forma de vida, nos norma para ciertas cosas, y ahora creo que lo que debemos ir haciendo es irnos basando en la prevención. Claro. Estar cuidándonos, no porque ya nos dijeron al 100% todo va a funcionar y pues ya todo como antes, porque yo creo que psicológicamente no es todo como antes, físicamente no es todo como antes, así es, laboralmente no es todo como antes. Eso de lo que le llaman pues vamos a la normalidad, creo que no, ya no estamos normales, pero sería muy loco que volviéramos a ser iguales, pero ¿no? Sí podemos mejorar nuestra calidad de vida, la calidad de vida de los demás y sobre todo la calidad de vida que le estamos dando al planeta. Claro. Porque el planeta vive. No, y es que precisamente esto, ¿no? O sea, la experiencia mundial y la que cada uno de manera individual tuvo durante estos anteriores 2 años, pues bueno, obviamente nos marcó. No podemos volver a ser igual después de una experiencia, precisamente porque se supone que los seres humanos tenemos que aprender de nosotros. No, tenemos esa capacidad. Y al tener esa capacidad, pues bueno, tenemos que aprender de hábitos, no solamente de los hábitos de higiene, sino de nuestras convivencias, ¿no? Y como de un día para otro, yo en ese entonces, recuerdo, estaba trabajando en la Suprema Corte en Ciudad de México, y de repente, ¡pum!, nos llega el acuerdo del ministro presidente de que al siguiente día todos teníamos que ir a trabajar en casa. O sea, en el lapso de unas horas, la vida laboral nos estaba cambiando. Y se suponía que eran 20 días. Y se convirtieron en 2 años. Bueno, eran 15, 20. Y luego se fueron dando. Y eso era como que no queríamos perder la festividad del 10 de mayo que próximamente está. Y va a ser en 5 días, y va a ser en 15 días. O cuando este meme que salió, ¿no? O sea, nos vemos en 3 días, sí, el día del día 10 de mayo, el día 16 de septiembre, el día de muertos. Y fue cierto. Sí, ya cuando llegamos a junio, pues ya se empezó a ver que esto ya no tenía otra salida, y no había vuelta de hoja más que adaptarnos a los protocolos de sanidad. Pero bueno, pues es algo que en lo particular, bueno, como tú sabes, estuve aquí en el santuario como mayordomo, y tengo por ahí un escrito que lo vamos a depurar en el sentido de cómo ser mayordomo en tiempos de pandemia. ¡Órale! Porque como el amor en los tiempos del cólera. No, sí, pero sí, imagínate, es que tú como historiadora, ¿cómo viviste estos 2 años? O sea, tú tuviste que haber hecho algo para sobrevivir. Y es que además eso que estás diciendo es bien interesante, Gregorio, porque antes de ti, ¿cuántos mayordomos ha habido? ¿Cuántos siglos de mayordomos ha habido delante de ti? Y seguramente tú fuiste, quizá no el primero, porque en el mundo y en Cholula ha habido pandemias, ha habido enfermedades,
que obligan a que la gente se encierre, pero en los tiempos modernos, ¿cuántos antes de ti? Y esa experiencia es única. Sí, sí, claro. Pongamos, bueno, aquí en Cholula hubo ya algunos temas sobre las epidemias y se ha bajado a la Santísima Virgen, se ha encomendado al Sagrado Corazón de Jesús, pero aquí hay otro tema que nos pega mucho, las cuestiones sísmicas. Ups. Los temblores con Además, los templos. bueno, y tú tienes el volcán aquí al ladito, tú tocas. Y ese es otro riesgo que tenemos ahí, pero sin embargo, a lo que vamos es a eso, ¿no? O sea, te cambia todo te cambia. A mí me tocó vivir las 3 épocas ahí. Son 4 meses, no, 6 meses de normalidad. Ordinarios, de esplendor. Así le digo esplendor porque estaba en esplendor. Luego me toca vivir 6 meses cerrado, ahora sí que confinado, pero ahí en ese lugar era como un monasterio, como estar en meditación. En meditación, y sí. Y luego me toca la otra etapa que también es bonita, volver a reabrir el santuario. Pero con la experiencia. Pero ya viniendo de la pandemia, entonces aquí creo que todos la vivimos, tú la viviste también, y bueno, pues también creo que ahí te dejó experiencias, ¿no? Sí, no, es que, por ejemplo, es que te escucho en esto que estás diciendo y la verdad o sea, es cierto, ¿no? Luego a veces estamos tan encerrados en nuestro mundito. En nuestra sala de confort. Pues bueno, no confort, sino que a veces no nos podemos a pensar, por ejemplo, esto que estás diciendo sobre el tema de la mayordomía, porque además es un puesto o una responsabilidad que tiene que ver con el ser humano, pero también con un compromiso espiritual religioso que adquiere un mayordomo, ¿no? Entonces, pues eso, fíjate que confieso que no había puesto a pensar, pero ahora que te escucho dices, wow, es cierto. Sí, es la parte viva de Cholula. Porque además, pues la vida, pues la supongo vida que viva. la gente quería entrar al santuario, necesitaba de sus lugares religiosos. No, y es como si uno va a Egipto, pues quieres ir a las pirámides de Giza, o si vas a Claro, Roma. pero no vas a rezar ni a pedirle, pero Bueno, aquí sí. Bueno, pero como a lo mejor ahí no por la cuestión religiosa, pero acá sí los mismos que visitan quieren subir a la iglesia para hacer oración o pues tomar la foto, pero sí fue muy difícil, ¿eh? Porque además es que tiene un doble papel el santuario, ¿no? Tiene el papel místico que tiene para el mundo, sobre todo para los cholultecas, pero también el papel económico turístico, porque es un polo de atracción turístico. Pues es como en la Palafoxiana. Ya vamos ahorita. Bueno, pero aparte de eso de la Palafoxiana tiene lo mismo, ¿no? En sí, la biblioteca y el inmueble. Aquí es lo mismo. ¿Por qué? Porque estamos en un lugar, en un cerro compartido, donde los dos elementos se rinde culto. Sí. Todavía los concheros, danzantes, van a hacer ofrendas. Me toca ver mucha gente que viene de Zacapuastla, por la parte de Libres, sobre todo de la sierra, que vienen a ver a Tonantzin de los Remedios. Ah, sí. Y hay la veneración a la Virgen, pero también vienen y hacen sus rituales prehispánicos. Ah, qué bueno. Entonces, Qué interesante. Entonces este cerro tiene mucho que ver en ese sentido. Hay otros lugares donde vas y pues sí, qué interesante la arquitectura y todo, pero no tiene la doble función así. Claro. Pero el santuario, ahí sí es otra cosa. Que es una responsabilidad que te escucho. Me estaba acordando, tuve la fortuna de estar hace un par de semanas en Ciudad de México en un seminario fantástico de cultura y derecho. Y vinieron especialistas de todo el mundo, investigadores, abogados de diferentes partes del mundo, a intercambiar y a presentar sus investigaciones.
en torno a al cuidado, a la protección, a la preservación de las identidades culturales, ¿no? Identidades. Identidades, es que es el tema. Esa es la Esto que clave. estás comentando es eso. Perdón, te interrumpí. No, porque además lo más complejo es precisamente las identidades culturales no tangibles, como pueden ser los rituales, como puede ser la comida, las danzas, incluso hasta la talavera, porque la talavera tuvo que ser transformada para poder ser usado en la época moderna, porque antes se usaba plomo y no se podía meter al microondas, pero ya hace bastantes años le tuvieron que quitar el plomo a los componentes. La cuestión ecológica, la cuestión por de la salud. Todo eso, aunque es patrimonio y está declarada, o sea, como tiene su registro, ¿cómo se llama? Ahorita se me fue el nombre. Su denominación de origen. Finalmente debe de tenerle algún variante. El propio mole, supongo, ¿no? O sea, mi mamá era de Veracruz y al delicioso mole poblano lo averacrunizaba, ¿no? Lo jarochizaba porque le ponía su chocolatito. Te voy a decir, aquí en los barrios, tenemos 10 barrios, 13 juntas auxiliares, bueno, religiosamente 10 barrios, políticamente 8 barrios. Y tenemos 13 juntas auxiliares. ¿13? 13 pueblos. Pero el mole de un pueblo no es igual que el del otro. Y no es ¿Cuántas variantes de mole hay por acá? Pues varían. No, si nos ponemos a contar son todas. Porque yo digo que sí se le da su homenaje al mole poblano, pero varía de acuerdo a las recetas caseras, la del abuelo, la del bisabuelo, y en cada casa va cambiando, en cada pueblo va cambiando. Es un comentario que hago, porque por ejemplo el mole que comes en San Juan, Cuautlán 5, aquí adelantito, no es igual al que comes en Santiago Momoxpan, porque que es muy bueno. Está muy cerca, sí. O que comes en San Gregorio de la Pespa. Hay variantes de los moles, pero sí es algo que tú estabas comentando. Sí, es que ¿cómo darle una denominación de origen al mole? Pues debe estar súper complicado, ¿no? Porque ¿cuál es la real y verdadera receta del mole poblano? Pues no existe. Se han hecho investigaciones y no se ha encontrado la receta así tal cual, ¿no? Como si lleva galletas, si no lleva galletas. Es como si el chile en nogada. No se tuesta, es como el chile en nogada. Lo tienes como denominación de origen porque aquí es poblano. El mole porque es poblano. Pero a mí me gusta sin capeo, a mí me gusta sin nogada, o la nogada sin crema, a mí me gusta sin biznaga, me gusta sin pasas, bueno. ¿También te gusta sin pasas? A mí tampoco. No, digo, es un comentario que la gente... No, aquí la gente, al pedirte el chile en nogada, oiga, yo lo como sin capear. Ah, sí. También está hoy en día, pero parece ser que variantes, son variantes. Claro, ¿no? La receta predomina y la parece que sí era capeado, ¿verdad? Y la denominación de origen existe. Una anécdota con el doctor Toski es que a él no le gustaba el chile en nogada en sí. Ah, ¿no? No, a él le gustaban los envueltos de relleno de picadillo de chile en nogada. Ah, mira. Y en lugar del mole era un poco mole y un poco nogada. O sea, tenía su... Sí. Sí, bueno. A mí no tuve la fortuna de convivir con alimentos del doctor Toski, sí bastante en otros temas, pero no con temas de alimentos. Así es. Pues seguimos. Pues sí, decíamos el tema de las identidades y bueno, o sea, registrarlas, sobre todo las identidades no tangibles, ¿no? Como la que tú estás comentando, es muy complejo, incluso a nivel de los archivos, que son huellas tangibles de algunos años para acá. Se ha empezado a hacer más complejo el tema de los archivos históricos. ¿Por qué? Porque la tecnología que se utilizaba hasta hace 50 años, la única tecnología, o hasta no más, yo creo que era el papel y la tinta, pero empieza la fotocopiadora y empieza la computadora y empieza otro tipo de soportes de información
Y a veces la gente cree que los archivos históricos solamente son aquellos, los del periodo virreinal, pero sin ponerse a pensar que lo que estamos generando, incluso la grabación de este programa, pues se va a convertir en un documento. Es un documento visual, no tangible, que tiene que ver más que nada con, perdón, es que me estaba hablando de la oficina, que tiene que ver con conservar, cómo conservar y difundir el patrimonio, ¿no? Me están buscando, ¿puedo? Sí, yo creo que es importante. Ahorita acabas de comentar algo tú sobre la conservación y ya creo que le vamos a entrar al tema, porque hace unos 2 meses, creo aproximadamente, se inauguró una exposición sobre la vida devocional sobre Mariano, que era relativo a las vírgenes, y con tanto pues interés que se preparó este evento, que hubo una bajada de la Virgen de los Remedios del santuario para presidir esa exposición mariana. Y por lo que tengo entendido, parece que ahí hay una documentación. Sí, prestamos. Que fue prestada, o que tiene que ver con la Biblioteca Palafoxiana. Así es. Adelante. Pues sí, bueno, lo que pasa es de que pues he andado en diferentes instituciones, he trabajado en diferentes instituciones vinculadas con la gestión, con la preservación, con la protección del patrimonio documental, y ya de unos 20 años para acá abrí mi espectro, incluso pues me fui a formar fuera de México, en diferentes lugares, para aprender sobre los temas ya no solamente de la documentación histórica, sino también del manejo de la información electrónica y de la documentación de trámite o activa, o la gestión, como lo llaman algunos. Entonces, bueno, pasé por varias instituciones, tuve a mi cargo varias instituciones. Actualmente tengo el privilegio de estar a cargo de la Biblioteca Palafoxiana, y sí, el Museo Regional de Cholula, para esta exposición, nos pidió 3 textos del siglo XVIII, 3 libros del siglo XVIII que precisamente hablan sobre las devociones de la Virgen en Cholula, que estuvieron expuestos ya. Los libros los trajimos en diciembre y ya vine por ellos porque ya terminó la exposición hace poco más de un mes. Ya nos lo llevamos de regreso a la Biblioteca Palafoxiana, y ahorita tenemos prestados otros textos en el Instituto Municipal de Arte y Cultura, en esta extraordinaria exposición que tienen en las galerías del Palacio. Tenemos un texto en una exposición muy bonita en el Museo Amparo. Tenemos también, ayer precisamente, prestamos un texto, un manuscrito es original, es único, de un gran pintor poblano, Patricio Ramos, en una exposición que se inaugura en 2 horas en el Museo Poblano, en el Museo en San Pedro Museo, en el Museo San Pedro de Arte Virreinal. Se está inaugurando, en 2 horas se inaugura la exposición sobre Patricio Ramos, haciendo referencia. Entonces tenemos que ir, tenemos al rato incluso noche de museos. Todos los museos del centro vamos a estar. La Biblioteca Palafoxiana no es museo, pero pues es tan bonita, sí, que todo el mundo llega a la Biblioteca Palafoxiana. En la anterior noche de museos, la que tuvimos el sábado santo, tuvimos 1084 visitas, personas que llegaron a visitar la biblioteca, a conocer la Biblioteca Palafoxiana entre las 5 de la tarde y las 10 de la noche. A ver hoy cómo nos va. Al rato tenemos la noche de museos. No, pues yo creo que como todo lo que toca se vuelve un éxito. Qué bueno que... La Biblioteca Palafoxiana es un imán. Es un imán. Llega, sí. Llega la gente, incluso es muy curioso porque muchas veces llegan mexicanos, a veces poblanos, llegan y se quedan así como que, wow,
no suponía que en México había una cosa de estas, y No, menos no en Puebla. sabía. Pero, digo, si su belleza es impactante, su contenido, no, o sea, mueres fulminado de emoción, al menos así me pasa a mí, ¿no? Muchas veces que me quedo sola ahí en la biblioteca, que salgo y estoy ahí, salgo de mi oficinita y entro a la nave principal y es fascinante, ¿no? Porque es así como que en la nave principal hay alrededor de 30 y pico mil textos, y tenemos otras salas atrás. La biblioteca tiene 44 mil piezas, casi 35 mil títulos, pero es que ahí está Copérnico y está Newton y entonces está Dante, ¿no? Y está Sor Juana y está Sigüenza. Y entonces es como si de repente, ¿no? Así como ahorita estamos platicando entre amigos y escuchamos a la gente platicar por acá, pues cuando yo salgo, a veces es como si de repente, ay, está hablando Sor Juana, ese es Newton, ¿no? Galileo está por allá conversando, ¿no? Es fascinante, digo, si la gente se sorprende al ver la belleza de la Biblioteca Palafoxiana, su contenido no tiene parangón, su contenido científico, los manuscritos que están, no hay que olvidar que la biblioteca nace como una biblioteca de escuela, una biblioteca del Colegio de San Juan, en donde abrevaron obispos poblanos, obispos, poblanos, mexicanos, españoles, de todo tipo, que hacen investigaciones y disertaciones, y ahí están los textos, ahí están sus manuscritos. Es fascinante. Acabas de hacer dentro de tu plática y me voy a quedar porque mira, me pone chinita, ¿no? De la emoción con la que tú comentas, con la que tú platicas, la emoción que tú vives día a día estando como director en la Biblioteca Palafoxiana. De jovencitos en la prepa y eso nos llevaban, nos decían, y ahí ibas, y yo fui 2 o 3 veces, pero sí, confieso que dejé de ir, y pues por lo que tú comentas, por la cantidad de volúmenes que hay, escritores y de todo, pues qué bueno que hay gente como tú cuidando este patrimonio que pues, y que las autoridades tuvieron a bien tomarte en consideración de acuerdo a tu currícula, porque seguramente que ellos también están preocupados por el cuidado, ¿no? Claro, sí, no por es eso, que por eso es importante. es una responsabilidad compartida. Precisamente por eso es importante la responsabilidad, la corresponsabilidad. Así es. Compartida. Has tenido visitas de personalidades muy importantes Sí. de nivel mundial. Sí, bueno, A nivel mundial. El año pasado, Pero es tu experiencia. tan solo el año pasado recibimos a 23 embajadores. Ya es así como que viene un embajador, obviamente por temas de trabajo, de sus propias relaciones diplomáticas con el gobierno del estado, y hace una parada, ya no es una parada técnica, sino es una parada cultural. Y entonces lo que hacemos en cada visita que tenemos, las visitas, es que le mostramos en vivo y en directo, tenemos una mesa ahí al fondo, donde le mostramos a la persona, a la visita, y bueno, dije embajadores, pero ¿a qué día es hoy? Hoy es jueves, antier. Hoy es jueves 5. Antier tuvimos a un grupo de estudiantes de Jalapa que tomaron el autobús y se vinieron a conocer la Palafoxiana, 23 jóvenes con 4 profesores, y les sacamos libros para que vieran directamente, sin ser investigador, porque la biblioteca sigue siendo una biblioteca pública y los investigadores llegan y pueden consultar los libros. Claro, hay que hacer todo un protocolo, pero la biblioteca es pública, y les mostramos libros y se quedan impactadísimos, porque luego a veces ellos no se pueden, sobre todo los que no son historiadores o los que no son archivistas o bibliotecarios, a veces no se imaginan ver un libro del siglo XVI. Por ejemplo, ahorita tenemos una exposición que ya en un par de semanas vamos a quitar y vamos a inaugurar otra hermosa, que ya te mandaré la invitación, que estamos preparando ahorita.
Pero la exposición que tenemos ahorita es sobre filosofía del siglo XVI. Y son libros que están escritos en latín y que están escritos en griego y son textos que son comentarios a Aristóteles. Y era lo que la gente leía, lo que los estudiantes del Colegio de San Juan leían en su formación de filosofía natural. Y la gente no se lo imagina, ¿no? Y toma las fotos y ve y todo, y eso es lo que queremos, que la gente sepa lo que hay ahí. Y personalidades llegan, y a la buena han llegado otras que ni nos han dicho, ¿no? Llegan muy incógnitos, llegan muy... Y llegan, o sea, te recuerdo, el que se me hizo más simpático fue un embajador asiático que, llegan con todo su equipo, en fin. Y fue un poco complicado porque no tenemos mucho de ese país, entonces mostramos con un poco de dificultad, y el hombre nunca había visto mapas del siglo XVI donde apareciera su país. Y tenía una visita en la catedral. Y él me empezó a pedir libros y nosotros a correr para sacarle libros para que los viera. Y en eso su equipo le dijo: señor embajador, ya vámonos. Nos esperan en la catedral. Usted tiene una cita en la catedral. Y dice: no, yo aquí me quedo. Dijo: la catedral de Puebla ya la conozco, pero estos libros no. Así que cancélenla. Y bueno, y su equipo se quedó. Qué bueno, ¿no? Y bueno, nosotros pues más entusiasmados a correr y mostrarle los libros, ¿no? La gente ya no puede subir a las estanterías ni tocar los libros por razones de seguridad y preservación. Pero los investigadores pueden tocarlo, y cuando tenemos las visitas especiales mostramos estos libros. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar que tenemos libros que tienen 200, 300, 400, 500 años, y que con todo y que sus componentes son muy resistentes porque son componentes naturales del papel, de las tintas, pues hay que cuidarlos, y muchas de ellos son piezas únicas en el mundo y tenemos que cuidarlos. Pues no cabe duda que los lugares donde has estado pues son tan importantes como la vida misma, ¿no? Así es. Parte de la historia. ¿Qué más nos quieres platicar, Pilar? ¿Qué más nos quieres contar? ¿Qué más nos quieres...? Pues mira, yo estoy encantada y podía quedarme contigo platicando de 1000 cosas, pero el tiempo es limitado, porque tenemos muchos temas comunes en esta afinidad y interés común del tema de la identidad y las identidades. Sí, no, es algo que a mí también tú trabajas me fascina por el lado de las identidades intangibles y yo por el lado de las identidades tangibles, pero pues nos podíamos quedar aquí horas hablando de esto, que en otro momento te tengo que platicar de lo que aprendí, de lo que pude ver, ¿no? Con estos abogados, investigadores de otras partes del mundo y mexicanos también, extraordinarios mexicanos que hay también, trabajando por la protección, por la salvaguarda, por la permanencia de las identidades que se convierten en patrimonio, y patrimonio que es parte de la identidad, y es así como que es un círculo virtuoso que es lo que nos hace fuertes. Pues yo muy comprometido contigo, muy agradecido contigo. Es un día que era muy complicado. Ahorita me acabas de comentar de la noche de museos y las actividades que tienes ahí, que alguien podría decir, bueno, sí, la biblioteca palafoxiana, pero yo creo que también depende mucho de quién opera o quién dirige, quién está, porque con esa emoción que me platicas y te escucho y la siento, pues creo que es lo que nos hace falta, ¿no? La pasión. Así es. Creo que eso es lo que nos hace falta, tener pasión por lo que hacemos. Algunos ya la tenemos, pero muchos no tienen esa parte de valor que con el tiempo se va adquiriendo, pero esa pasión que tú demuestras, que con lo que tú te enfrentas día a día a tu trabajo, pues hace que sea, aparte que es un inmueble, un local, una biblioteca palafoxiana, pues le da más realce y más brillo a todo este trabajo que tú haces. Pues, ¿qué puedo decir, Pilar? Pues yo muy agradecida contigo de esta oportunidad de platicar contigo y con tu público.
pues de estas cosas que nos apasionan. Pues, amigos cibernautas, los tiempos no alcanzan, sobre todo para hablar de un tema tan importante como fue el último, la Biblioteca Palafoxiana, pero yo creo que cada trabajo, cada lugar donde has estado, tu granito de arena has cooperado con conservar. Y bueno, comentarle a nuestros amigos cibernautas que esta edición 27ª de Platicando en la Lunita con la historiadora Pilar Pacheco Zamudio, nos da la oportunidad de seguir estando en contacto con ustedes después de unas semanitas de ausencia, pero nosotros seguimos acá, seguimos con nuestra labor. También comentarles que dentro de plataforma política, dentro de la plataforma se encuentra Cholultecayot, la esencia de Cholula, con el maestro Manuel Tlatoaguizar, platicando en el UNITA con su servidor Gregorio Porras Vázquez, y contamos con la colaboración de nuestros amigos Alberto Rocha Hernández, el licenciado Alberto Rocha Vázquez, y nuestro colaborador estrella, don José Sergio Taylor. Y a todos ustedes agradecerles este espacio y también comentar que bueno, pues el próximo día martes es un día muy memorable para todos los mexicanos, el 10 de mayo, pero que se cuiden, que sigan con los protocolos de COVID. Seguimos nosotros en nuestras actividades y desde nuestra trinchera hacer conciencia de que no todo es una normalidad, pero la vida sigue y tenemos que continuar afrontando todas las circunstancias. Muchas gracias, Pilar, valoro mucho tu tiempo. Gracias. Gracias.